Guamán Poma era de la región, era una persona que escribió una crónica que en verdad era, para él era una carta, pero es un libro de 1000 páginas con 400 ilustraciones hechas en tinta a mano, denunciando los abusos cometidos por los conquistadores a los pueblos originarios de la región y está dirigida al rey Felipe III de España. O sea, es una carta, pero tiene como mitología y cosmovisión. Tiene denuncia política, habla de las prácticas cotidianas, tiene un componente autobiográfico. El juego por el que estamos hablando aquí se llama Hoken Puma, el Coni Puma, que está inspirado en la vida y obra de Guamán Poma, que fue un cronista indígena de los Andes, de la región de lo que fue la zona inca, o que es la zona inca, y es una figura fundamental dentro de la creación justamente de la transición de la conquista colonia posterior, porque Guamán Poma era de la región, era una persona que escribió una crónica que en verdad era, para él era una carta, pero es un libro de 1000 páginas con 400 ilustraciones hechas en tinta a mano, denunciando los abusos cometidos por los conquistadores a los pueblos originarios de la región y está dirigida al rey Felipe III de España. O sea, estamos hablando del año 1600 más o menos cuando escribe esta obra, insisto, de 1000 páginas con 400 ilustraciones, que es titánico y de los primeros referentes no de los primeros, pero como de los como grandes referentes de la narrativa visual y hasta arte secuencial dentro del continente. Es fascinante porque esta obra desapareció. Y probablemente tú, Emma, yo no supimos de esto en el colegio. O sea, en la escuela nadie nos enseñó sobre Guamán Poma, pero tal vez escuchamos de otros trabajos, de otras obras o de otros referentes. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Garcilaso de la Vega, o como... Pero Guamán Poma nunca apareció, porque el trabajo de Guamán desapareció, nadie supo de su existencia, salvo como la gente que estuvo involucrada, y en el año 1908-9, alrededor de ahí, se descubrió por un académico alemán en la Biblioteca Real de Dinamarca, que estaba investigando y se encuentra con este manuscrito de 1000 páginas, insisto, con ilustraciones hechas en tinta, con un estilo medieval, pero no, como distinto también, porque pensemos que Guamán Poma fue un cronista que fue educado por sacerdotes cristianos, me parece que jesuitas. Y entonces el estilo artístico tiene esta influencia del arte medieval, pero también con lo propio. Y además es un texto que estaba escrito en un idioma que parecía ser un español antiguo, un español arcaico de la época, pero con palabras que no eran capaces de entender. Y se demoraron como 20 años en entender que esta obra era escrita por esta figura de Guamampoma, porque el mismo, tiene la obra es fascinante porque, insisto, es una carta, pero tiene como mitología y cosmovisión. Tiene denuncia política, habla de las prácticas cotidianas, tiene un componente autobiográfico, es por eso es tan enriquecedora, tan fascinante y ha vuelto con tanta fuerza porque habla de cosas que son difíciles conectar porque gran parte ha sido borrado por la violencia colonial que sigue operando y que sigue ocurriendo, y este es un testimonio fundamental. Entonces yo ahora en el marco de mi doctorado en la Universidad de California en Riverside, me encuentro con esta obra. Yo estoy estudiando estudios hispánicos, entonces como parte de la cultura como hispanoamericana, latinoamericana, o con todas las problemáticas que a veces tienen esas categorías, pero se entiende a lo que va. em, para mí fue un impacto gigante y necesito que más gente sepa de esto, necesito que la carta siga moviéndose, que necesito que más gente, que el mensaje de Guamán continúe y ahí fue cuando en el marco del doctorado decidí, o sea, como primero solicité, porque yo digo, yo soy académico, pero yo vengo de la creación.
Yo vengo hace 14 años que estoy trabajando haciendo juegos y devine en académico recientemente cuando comencé este programa ya hace 4 años con la intención de poder conectar estos mundos que me parece que juntos tienen mucho potencial. Y, y siendo un poco como un outsider al entrar al doctorado, y lidiando con el síndrome del impostor pero claro, está esta gente que lee mucho y claro, yo ahora he tenido que convertirme un poco en algo de eso, pero también entendiendo lo que como mi punto de enunciación fue, yo creo que la teoría también se hace en la creación y la investigación-creación es un camino que, que falta explorar y que yo puedo explorar, así como ojalá mucha más gente lo haga, pero yo lo puedo hacer con esto. Y ahí le solicito a mis profesores si podía como hacer un trabajo conectando temáticas de distintos seminarios del posgrado, eh, propuestos como un juego minimalista hecho con Bitsy, que luego ya no es tan minimalista porque empieza a crecer, pero eh, es, me dieron la autorización sin nadie entender mucho qué era lo que estaba haciendo y, y luego termina este proyecto que el prototipo es muy parecido a la versión final, pero que faltaba una revisión todavía, pero ya era un juego, y era un juego sobre la obra de Guamán y que tenía el tejido y que tenía las prácticas y tenía un trabajo desde la ficción que luego, al paso de 1 año y medio, 2 años, se da como me invitan a decir como, weón, perdón, no sé si puedo decir, Sí, sí, como puedes decir lo que quieras. siempre, weón, tienes que compartir esto, está muy bueno y un poco de nuevo, era la primera vez que yo hacía un juego donde yo trabajaba solo, a pesar que no existe el solo porque alguien creó la herramienta, alguien hizo las investigaciones que nutrieron mi trabajo, pero un poco como ese momento de estar yo armándolo como con todas las piezas gracias al trabajo de otra gente, pero que empiezo a analizar y a crear y a proponer una visión nueva sobre el trabajo de Weman, fue como ya, lo voy a publicar y lo posteé en Itch. Me llegó, o sea, como, claro, yo no tenía una página, creamos la página de Niebla en Itch para poder compartir este juego. eh, y ahí hubo un comentario que fue como al poco tiempo de postearlo, que fue el primer comentario de un artista de juegos también, de un diseñador y activista ucraniano, el Valery Petrov, que me, me hizo un comentario que me tocó así profundamente y fue alguien entendió y es como todo valió la pena porque alguien entendió realmente las reflexiones, lo que estaba tratando de hacer, que yo pensaba que tal vez era muy críptico y fue como fue un impulso súper, súper grande. Yo lo agradezco mucho también como a su generosidad con ese comentario porque me impulsó a decir, este proyecto tiene que ser más. Lo empecé a mostrar y ahí a raíz de la como de una invitación de un profe del Phil Penix Tatsen, que él se especializa en juegos latinoamericanos, que le encantó la propuesta y el juego. Y ahí fue como, pues, oh, podrías traducirlo a quechua. Y ahí fue como, sí, po. Y yo tenía pendiente el que este juego no iba a estar completo hasta hacer un proceso de investigación, creación, bajo los principios éticos de lo que a mí me importa y lo que estaba investigando también, de la importancia de la colaboración con comunidades reales y no simplemente como estar en la posición de enunciación desde afuera. Y ahí fue como, claro, podría traducirlo en quechua, pero quería no solo traducirlo, sino que hacer como un espacio de consulta y de colaboración real. Y ahí, en búsqueda de posibilidades, conocí a Kenia Chávez Caguana, que por ella luego llego también a Jessica y a César Sicos Yucra, que son los que luego, como no solamente fueron como consultores culturales, primero para ver si es que hacía sentido, si es que les parecía que era respetuoso y les gustó mucho el juego. Kenia, que fue la persona con quien comenzamos, le gustó mucho, estaba muy contenta del enfoque y ahí fue como decidimos extender la colaboración
a también luego empezar a ver como con ellos cómo hacer el juego en la versión quechua para que tuviera sentido. Ellos son hablantes pero también pidieron consulta como con hablantes de como más, más grandes. Ellos son miembros de la comunidad Ñaupañán en el Valle Sagrado de los Incas, en Pisac, Cusco, em, Yo estuve Perú. en Pisac. ¿En serio? Oh, Estuve qué en Pisac, buena. sí. De hecho, ahí conseguí un poncho, que te Ah, comentaba antes del podcast. Es muy ay, qué bonito el lugar, buena. es muy, se siente sí, antes disculpa que te corte, pero quería, un poco como que resaltar que ese lugar se siente bastante para mí se sintió muy especial, porque la naturaleza se siente muy viva, los colores, era la tierra muy roja, la las plantas muy verdes, y yo entendí que los colores que se utilizaban en los ponchos y en mucho del arte indígena vienen de Ujú. esos colores, y eso me sorprendió mucho. Y bueno, sí me imagino que parte de tus investigaciones también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Y es algo que intenté poner en la paleta de colores. Yo no he tenido la suerte de ir, pero ha sido un sueño como ir al Valle Sagrado, ir a, bueno, Machu Picchu. eh, Ha sido como un deseo de hace mucho, mucho tiempo y que de hecho con mi esposa, queremos ir eventualmente. Y a raíz de esta colaboración comenzamos a colaborar con ellos como consulta, luego también para hacer la versión en quechua en conjunto. Y como tuvimos unas primeras reuniones y queremos llevar esta colaboración más allá, porque dentro también de mi visión de lo que entiendo como investigación-creación con las implicancias éticos y políticas del hacer, es no solamente como colaborar o pedir como una ayuda, sino también hacer retribuciones de distinto tipo para enriquecer también las posibilidades creativas en otras zonas. Yo crecí en la Patagonia, que es un lugar muy extremo, donde además el hacer juegos es algo que era muy difícil de imaginar. Yo de muy grande, o sea, en comparación con las nuevas generaciones que ya como antes de ser mayores de edad ya saben que hacer juegos es una posibilidad. Para mí, como era un sueño, pero que nunca supe hasta que tuve la posibilidad ya saliendo de la universidad. Entonces, dentro de esta colaboración y de lo que implica una investigación-creación, que me parece que es lo mínimo, es hacer una retribución con la comunidad, a la comunidad, y empezamos a hablar para hacer una colaboración con la Fundación Cusica USAID de ahí, que es una escuela, un proyecto de escuela andina para que podamos hacer talleres de formación lúdica con jóvenes de la comunidad, para que no sean simplemente este caso en que yo vengo de afuera, como por supuesto, bueno, Chile, el norte de Chile fue parte de la región, pero yo no tengo esa conexión tan directa, pero tengo conexiones de haber crecido escuchando igual música andina, como que es un referente, como aparece dentro de mi acervo cultural hasta cierto punto, pero sin ser como, esa es mí, o que yo más bien tenga una identificación tan directa, sí afectiva, pero no identificación personal, lo cual genera también ciertas tensiones que parte del cómo trabajarlos es mantener una colaboración y hacer una retribución con lo que haga sentido con ellos. Y estoy muy contento y estamos muy contentos porque se viene una visita, por lo tanto, a Pisac para que pueda conocer el lugar, pero es para que hagamos talleres de formación con herramientas minimalistas como Bitsy, Downpour, Twine o lo que vayamos a usar, incluso tal vez hacer juegos análogos con materiales sencillos para que ellos mismos puedan contar sus propias historias. Y lo que me interesaría trabajar es invitarlos em, a pensar como futuros, como hagan juegos sobre el futuro, sobre sus futuros, como lo quieran agarrar. Siempre es bueno tener una temática como en los game jams, que son estas jornadas de creación en poco tiempo, donde se ponen desafíos temáticos porque los límites fomentan la creatividad como de las máximas del diseño. Entonces,
esa sería la invitación para que podamos hacer, para que ellos hagan sus propios juegos, para que ellos puedan contar sus propias historias, aunque sean con herramientas minimalistas, ya al hacer los primeros juegos, quién sabe si algunos de ellos luego quieren hacer proyectos más grandes, si pudiéramos colaborar. A mí lo que me encantaría es luego que hagamos una exhibición de todos los proyectos, ya sea en la comunidad o ya sea en cualquier otra parte. Es en el fondo un proyecto en curso que no quiero imponer yo como esto va a ser así, sino que ahora lo estamos construyendo en conjunto y la idea es que el camino que tome, sea el que sea algo que hagamos Ujú. colaborativamente con ellos y eso me tiene muy feliz y ellos también y eso ha sido muy, muy enriquecedor. Así que espero que de aquí a un año más podamos tal vez tener otra conversación para poder contarte de en qué resultó eh, esta experiencia de intercambio lúdico. Sí, bueno, me parece muy, o sea, es todo un, ha sido todo un viaje para ti, entiendo. De, bueno, comenzar a empezar a hacer este juego, como que redescubrir que hay una cultura que parece que está perdida, pero realmente existe todavía Mm, entre nosotros y la vivimos y la experimentamos y de alguna manera la exportamos, pero ni siquiera le tomamos en cuenta como algo serio y luego ya estás involucrándote con la comunidad. Y bueno, me gustaría hablar las diferentes partes de este proceso, ¿no? Porque a mí me pasó algo similar a tu proceso. Yo hice un videojuego que en primera instancia era un videojuego solo que se basaba en la naturaleza, es sobre un cardumen de peces. Y, bueno, yo conseguí un fondo de concursar en Ecuador y yo, bueno, dije, bueno, voy a tratar de contar una historia que sea más apegada con la cultura indígena. En parte porque, bueno, eso en las bases me apoyaba a que yo consiguiera esos fondos. Y al principio era como, bueno, voy a hacer eso porque, bueno, eso me va a beneficiar a mí para conseguir los fondos. Pero en este proceso de investigar, al principio como, bueno, voy a hacerlo para conseguir los fondos y luego como que, ok, esto está mucho más interesante de lo que yo mm, pensaba. Me di cuenta que hay una complejidad en estas historias, ¿no? Y, al final hice un videojuego para mi tesis, para mi maestría que hice en Alemania, en Colonia. Era un poco mezclando con la cultura de la Pachamama, investigué un poco sobre quién era esta diosa para los indígenas, cómo veían a la naturaleza los indígenas. Y un poco fue una especie mm. de, sin darme cuenta, un espacio creativo para mí, para dejar salir algo que no sabía que tenía dentro. Y esto de alguna manera ha empezado este proceso de, para mí, de investigar un poco más sobre la cultura. Y este podcast es un parte de eso, ¿no? Em, y bueno, algo que me gustaría conversar contigo es esto, ¿no? Que, claro, esta cultura está ahí, ¿no? Todos sabemos de esta cultura indígena que está mezclada por ahí, pero es como que se entiende, quizás se vive un poco, se la come, se la escucha, Sí. pero no se la y al final es interesante porque está mezclado con tus emociones también, porque te vas a otro país y luego la extrañas y no Mm. sabes qué es. Y yo me imagino que a través de este proceso de investigación de este videojuego un poco la has evidenciado. Sí, sí. Y tal cual como dices, como se siente, está presente a mí, como bueno, yo ahora estoy viviendo en California temporalmente, porque estoy haciendo mi doctorado. Se sienten como, se sienten mucho las diferencias, a pesar que California de cierta forma es México en ciertos aspectos, porque lo ha sido y porque ahora lo es en cierta forma, que hace que se sienta más familiar, pero sigue siendo un espacio con una cultura distinta, como más individualista, menos comunitaria, y en Latinoamérica tenemos como patrones de cercanía y de encuentro que tienen que ver también con esas raíces. Están, bueno, los sabores, ahora justo te comenté antes que había estado en Colombia, el, como el comer un ajiaco, una sopa de papa con una papa de allí y siendo la papa además como una comida tan importante del continente y tan presente como en las cocinas, se siente, se sabe, se ve y se ve en lo bonito y se ve también
como en lo terrible de seguir viendo cómo es que como como la herencia colonial sigue presente. Ahora paso como en Colombia y ver, por ejemplo, a los indígenas en Vera que venden tejidos como muy bonitos y hermosos y ver que no tienen como trato digno, ni tierras, ni como seguir viendo que está lo bonito, está la comida, está la cocina, están los sonidos, pero esa violencia sigue estando, no todas las comunidades han tenido la posibilidad como de encontrar después del despojo radical, como encontrar un lugar que sea compatible con las propias historias, con las propias tradiciones, con nada, pues como hay tantas injusticias que siguen estando presentes, entonces es parte también de la tensión de nuestra región y hay una deuda importante y para mí tratar estas temáticas es simplemente un granito de arena para ayudar a mantener estos imaginarios, para poner la atención. El juego tiene también una posición de denuncia porque la tiene la obra de Guamán. O sea, no es como estoy tomando la obra de Guamán para hacer algo demasiado nuevo, pero sí es para mostrar lo vigente que sigue siendo todo eso. Eh, Sí. pero claro, y esos sonidos, como un poco lo que... Bueno, perdón, dale, dale. Sí, no, que es que me parece interesante, de hecho iba a eso, ¿no? Que Guamán es un personaje interesante en sí mismo, porque él es, entiendo que, creo que mayoritariamente indígena, me imagino que Ujú. quizás es Sí, sí, mestizo, no él es es... completamente No, indígena. no, él es indígena, pero que fue educado por sacerdotes. Sí, Ok, él no era mestizo, de hecho, él en la obra como dice ser descendiente de nobleza sí, y que de hecho reclama porque le quita las tierras. Eventualmente él al comienzo, él en momentos aboga por la defensa de tierras de otros, como además está en esta figura de traducción con las complejidades que implica y luego eventualmente también lo terminan despojando a él. Entonces, es él mismo también hace un reclamo para sí mismo. O sea, Guamán no es como, tampoco hay que endiosarlo, y era una persona y hace estas denuncias, pero también hay sesgos propios de lo que estaba sucediendo y de la propia cultura, como tampoco hay que idealizar como está ese riesgo a veces como al hablar de lo indígena como si fuesen como figuras sin mal, que a veces está una como ese como utopía. el buen indio. Claro, entonces es importante como conectarse con todo eso. Obviamente, si es como volver a traer, hay que pensar en las cosas buenas y las cosas que son deseables, pero no tenemos que hacer esas idealizaciones, tenemos que reclamar por la justicia y no hay soluciones simples en ninguna, como en las diferencias culturales, pues si ya nosotros tenemos esa Sí, tensión como en nuestras herencias mixtas. eh, sí. Entonces Guamán, él era un mm, indígena. Él, bueno, he visto que varios investigadores no están seguros si es que realmente era descendiente de la realeza o él claro. enalzó sus propias credenciales, Sí, porque su exacto. objetivo era, bueno, el primero entiendo, él era un escriba, un traductor que sabía español, quechua, y por esta razón había sido empleado por los españoles para poder Ujú. documentar lo que pasaba en estas comunidades. Y su objetivo era que este libro que creó, este cosa increíble, porque me parece increíble que haya hecho tantos dibujos y el proceso creativo para crear este libro, que no lo he leído completamente, pero he visto partes, que es esta mezcla literaria de diferentes estilos, como tú dices, autobiográfico, crónica, es denuncia social, es ilustración. Sí. Em, y él quería que este libro llegue al rey, ¿no? Porque él consideraba que era la única forma de que había sido escuchado. Entonces, ¿me puedes contar un poco de todo los temas que trataba en el libro? Hola, si te gusta este episodio, no te olvides de suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast y aquí en YouTube. Esto ayudará a la comunidad de Telar Maestro a seguir creciendo. Sí, sí, y que me parece
muy fascinante y parte de lo entretenido de la figura de Guamán es eso mismo, que ahí está ese halo de misterio porque solo conocemos el manuscrito y lo que hay ahí, y él habla de sí mismo y él se arroga esas credenciales que no sabemos. Y ahí está ese espacio de, ¿será más bien que era una figura muy astuta que estaba haciendo esto? ¿Será que tal vez era muy inocente y que en verdad tenía eso? ¿Sería que es un poco de todo? Lo único que sabemos es que como ingenio hay, pero sobre todo hay genialidad para crear una obra de este tipo, como eh, pero hace que sea aún más interesante como el espacio que nos da de interpretación y el espacio a también hacer más compleja esta figura, más allá de simplemente de nuevo, como la idea como del buen indio, como de alguien sin mal, que hace tanto daño como los estereotipos como racistas de que todo es negativo, sino sin dar la posibilidad de la riqueza y la complejidad que tenemos todas las personas. Me parece que la obra de Guamán y que el mismo debate que hay en torno hacia su figura em, enriquece aún más la discusión y el valor de la obra en general. Y, Sí, y no había respondido como sobre las temáticas, porque al final me voy un poco por las ramas, por la pasión igual que me despierta esto. Pero dentro de la obra él habla de un montón de cosas que son interesantes, y de hecho, de nuevo, los debates que genera su figura. Porque él habla de esto comienza desde los mitos de la creación, y algo que él dice en su trabajo es que los indígenas ya eran cristianos, aludiendo que ya compartían los valores, que ya adoraban al Dios, pero claro, con figuras de sol, con figuras más propias a sus propios patrones religiosos, sus cánones culturales, que muestran esta interferencia en que tú no sabes si aquí ha sido lavado de cerebro, si es que de verdad lo cree, y tal vez hay conexiones que nosotros por el sesgo de nuestro tiempo no los podemos ver, o si es que es también un artificio para ingenuamente pensando que por decir que somos de la misma religión, el rey Felipe III le iba a considerar aún más. Pero de todas maneras, sea ficción o no sea ficción, sea una ilusión o no, eh, es posible justamente porque hay muchas conexiones. Porque habla de los valores, habla de las tradiciones, de la organización, del respeto, y todos esos aspectos son parte de lo que la obra puede tratar y trata también, y nos habla con, con su renacimiento, con su resurgimiento, pero también habla de cómo es que vivían según los ciclos del cosmos, cómo es que y estos ciclos también tienen que ver con las actividades cotidianas, como ciertas épocas para la cosecha, ciertas épocas para el cultivo, ciertas épocas para celebrar la vida o la muerte, para conectarnos también con los distintos tiempos que son los tiempos del, como de lo inca, que lo inca no era una cultura única, lo inca era una forma de gobierno y civilización, pero que es más complejo porque dentro de eso hay muchos pueblos también, con sus propios matices, pero con cosas en común, que sí, también es importante resaltar, que no es así como no hay ninguna región que sea homogénea, no hay ninguna región que lo haya sido, y que yo creo que eso igual el texto de Guamán hay que leerlo con eso en consideración, de que había una riqueza de muchos pueblos, de muchas tradiciones, de muchos idiomas como que están presentes dentro de eso, pero que sin embargo él argumenta que la organización del Inca era justa o más justa en relación a los abusos que estaban cometiendo los conquistadores, que él también los retrata, y eso creo que también es de lo que se trata, es esta denuncia, y es una obra que hay que tiene esta distancia un poco que da el estilo artístico que tiene, que es tal vez de caricatura, pero que al final te permite conectar con una situación que si te conectas bien te genera el horror
que, que implicó todo el daño, las torturas, los abusos, las violaciones, que son temáticas complejas y duras y, y- y me parece que lo que logra es que trasciende más allá de ser una curiosidad histórica a ser una obra con un potencial, con un impacto cargada de realidad y cargada, sí, como de realidad profunda. Sí, algo que, bueno, lo que comentaba Guamán me parece interesante, la idea de que el imperio inca o, bueno, las culturas prehispánicas ya eran católicas, porque algo que quizás, bueno, no estoy seguro de esto, pero tengo una hipótesis de que en realidad los incas eran bastante conservadores y tenían muchas similitudes en cuanto, no sé si el catolicismo, pero sí esta idea de bueno, hay un monarca y hay diferentes estratos Ujú. sociales. Y también había mucha pobreza, había mucha injusticia y había también mucho adoración al líder, que en este caso en España era el rey, pero que para los indígenas eran los incas, ¿no? Que eran considerados Claro, casi dioses. Y es un poco parecido, era en España en esa época. La reina y el rey eran casi dioses, eran claro, porque claro, yo también leía la obra de Garcilaso de la Vega y él ya tenía completamente lavado el cerebro siendo indígena, bueno, él era mestizo, pero él tenía lavado el cerebro sobre el catolicismo en esa época y sobre los reyes y cómo hablaba de la reina, era como una diosa casi. mm, claro, Entonces, para mí es como que, bueno, claro, ¿por qué fue que el catolicismo y los españoles quizás pudieron adoptar o pudieron sincretizar más fácilmente a los indígenas, porque quizás no era tan distante esta cultura. Quizás exacto, había muchos elementos similares y simplemente poco a poco fue reemplazar otros símbolos hasta que empezaran a mezclarse y sincretizarse. Eh, sí, sí, algo de sí, hecho, sumado a esto es que yo estuve en un pueblo que se llama Izamal, en México, y ahí decían que, claro, los sacerdotes jesuitas para que los indígenas mayas empiecen a básicamente convertirse al cristianismo, es que tenían una cruz y es como ellos no entendían el símbolo de la cruz, lo que hacían es pintar la cruz de color verde porque los mayas consideraban a un árbol color verde como algo sagrado, porque era un árbol, ujú, tenía cosas de medicinas tradicionales. Entonces, claro, los jesuitas también, de alguna manera, fueron un poco astutos en ese sentido. Empezaban quizás vieron que había necesidad de este estatus y liderazgo que ellos ya estaban acostumbrados, los indígenas precolombinos, prehispánicos, y lo empezaron a secretizar, ¿no? Ah, sí, sí, como es un mi buen argumento también cuando como se matizan esas versiones de los que intentaron mostrar a los pueblos colonizados y conquistados violentamente como salvajes, como primitivos, como toda esa tendencia para destruir y menoscabar las culturas y las prácticas cotidianas también de la gente. Por eso el tejido es tan bonito, el cómo Guamán lo trae y muestra lo complejo, la riqueza, los quipus, como sistema de escritura, de sistema de contabilidad, de comunicación, que es muy sofisticado, que no sabemos hasta el día de hoy como toda la complejidad que tenía, pero sabemos que era fundamental para su tiempo. eh, y entonces se intentó vender durante siglos como desde los colonizadores, el que eran pueblos salvajes, primitivos, sin como cultura, cuando tenías desde las chinampas hasta como las terrazas de agricultura ¿qué son las chinampas? como las chinampas son estos cultivos como flotantes Ah, okey, es lo que que ves en el Cusco, en Machu Picchu. el estas son de Mesoamérica. Como hablo como desde Ah, okey. un lugar hasta claro, Machu Picchu son las terrazas, pero las chinampas eran en Mesoamérica, que eran estos como islas flotantes o como que tenían como un sistema de agricultura que usaban
el lago para, nada, pues para nutrir el cultivo, para tener, eran técnicas tremendamente sofisticadas que funcionaban más ecológicamente con sus propios nichos y ecosistemas, pero en el fondo es mostrar las distintas expresiones tecnológicas y sofisticadas que habían, que fue una campaña de propaganda constante el apelar como no, estos salvajes, primitivos y todo, cuando más bien reconocieron lo que tenían y usaron eso para intentar como decir, o sea, está ese doble estándar de decir, no, son atrasados, primitivos, incultos, y lo otro es decir, claro, son cultos, tienen esta tecnología, ¿cómo hacemos, cómo los convencemos de que esto que nosotros les traemos es en verdad lo de ellos y es casi lo mismo, pero lo usamos a nuestro favor? Claro, como lo que decías, lo de Claro. las estructuras jerárquicas, como lo hicieron en el símil, y no fue tan complejo pasar del Inca al rey en el caso de la región andina. Sí, de hecho, No todos, por supuesto, porque también ahí, como estuve hablando eh, con Antonio, uno de los creadores de Yaopan, él es investigador y que tiene unas tesis súper interesantes al respecto, pero lo que me compartía es cómo es que dentro de los pueblos indígenas también estaban los que tenían estructuras jerárquicas, como no todos eran estructuras jerárquicas y que validaban esta forma, porque habían otras comunidades que eran mucho más eh, como de horizontales dentro de su organización, claro, más jerarquías anárquicas incluso horizontales, algunas. claro, sí. Y, y también es como hay que tener cuidado para no sobregeneralizar, pero sí efectivamente los que tenían estas estructuras de poder duras y más jerárquicas fueron más fáciles de transicionar, mientras que tal vez las otras fueron las más resistentes también. Claro. Bueno, otra cosa que bueno, sí, yo no, como no he leído completamente la obra de Humam Puma, pero sí he leído parte de la de Garcilaso de la Vega. Claro, ahí se puede evidenciar como Garcilaso ya estaba lavado el cerebro completamente, como Mm, él hablaba despectivamente de los indígenas, él mismo siendo mestizo, que decían que eran salvajes, pero la dimensión de cómo hablaba de los indígenas era de todos los aspectos, o sea, no había un aspecto positivo mm, desde el punto de vista familiar, que eran malos padres, que eran malos esposos porque se pasaban teniendo relaciones sexuales con cualquiera, que no se vestían bien, que usaban trapos, que eran incultos, que la comida también supongo que no le parecía buena, pero eso es algo que me parece también interesante, ¿no? Porque ellos de alguna manera, gran parte eran epítetos negativos, pero por otra parte también había una admiración para los incas, porque decía, bueno, sí, la mayoría de indígenas se visten mal y usan poca ropa, son bien indecentes, excepto los incas que se usan buena ropa, y bueno, los incas sí tienen media cultura, entonces es lo que dices, ¿no? Había parte de esa tratarlos como atrasados, pero también poder ver que habían estos incas que tenían un nivel intelectual alto, ¿no? Y yo lo que creo que pasó es que, claro, como el 80% de la población se murió a partir de las pestes y a partir de las enfermedades, como la varicela, etcétera, etcétera, y eso mató casi toda la población. Lo que encontraron los españoles básicamente fueron lugares destrozados y había mucho caos y no había orden. Entonces vinieron los españoles y ellos tenían orden, porque no, ya la peste negra había pasado hace muchos años. Ellos tenían el orden. Y quizás estas comunidades que ya estaban en caos vieron en los españoles una oportunidad de volver a tener orden, ¿no? Y claro, entonces desde ese punto de vista, sí, puede ser que los consideren salvajes porque no había orden, porque ellos no pudieron ver completamente el esplendor de estos imperios cuando no mm. había enfermedad. Y no solo los imperios, porque es de nuevo volver a como esta idea colonial de que todo lo que se ve como un imperio europeo es ordenado, y ahí está el mismo sesgo de Garcilaso de decir, excepto los incas, porque era, tal como dijimos, fue fácil hacer el cambio de estructura cultural porque ya tenían esa matriz jerárquica, cuando él está desde la visión de Garcilaso, como con su posición de enunciación compleja y tensionada
y viendo lo negativo, cuando ve a los incas, es en el fondo lo más cercano a lo que a él le enseñaron que era lo bueno, lo europeo o ese referente. Entonces, ahí está por un lado el que no se está reconociendo lo otro, más lo que tú dices claro, era un momento de caos donde a raíz de las enfermedades se destruyeron un montón de aspectos, tejidos sociales, de prácticas, nada, pues fue un cataclismo, po, un, Sí. un apocalipsis. Sí, y bueno, algo que tú comentabas es que me parece terrible también, ¿no? Que, bueno, pasó esto de la colonización y los indígenas, a pesar de que estaban ya sincretizándose, ¿no? Empezaban a hacer prácticas personales como que empezar a tener sus propias festividades, yo que sé, beber la chicha, que es esta bebida Mm, alcohólica de maíz. Y según entiendo, perdón, Guamán Puma, él retrataba cómo esto era castigado y era básicamente vilipendiado por los españoles y creo que había mucha represión para la expresión cultural. eh, y en muchos aspectos, ¿no? Porque creo que no siempre fue así, porque a veces los dejaba expresarse los indígenas, a veces los reprimían muy duramente, ¿no? claro, sí. Y ahí es donde el tejido me parece que es tan elocuente en la obra de Guamán, porque él se detiene mucho y aparece tanto desde los quipu y los quipu camayocs y muestra el lugar que tiene en la sociedad, pero también él muestra el tejido y muestra, hay ilustraciones de tejedoras que están tejiendo y bien, pero también hay muchas ilustraciones del abuso cometido directamente a las tejedoras. Y ahí es la denuncia de mostrar cómo es que esta práctica cultural que claro, era permitida, pero en el fondo luego era permitida cuando era hecha al interés de los conquistadores, porque la práctica del tejido, con el rol que tenía en la sociedad, con el rol que tenía del contar historias, del pensar, del círculo de estar en conjunto y el reconocerte y estar tejiendo con otros, con otras, con otros, era fundamental dentro de como de la práctica cotidiana y ellos van y la atacan activamente para desarmar justamente la fuerza que tenía su organización comunitaria cotidiana y que tiene que ver con su cosmovisión. eh, y que, claro, lo hace con otras prácticas, pero el tejido me parece que es muy, muy elocuente y que a mí también me despertó una fascinación muy bonita. Bueno, mi esposa, ella es investigadora también, ella investiga sobre tejido, pero fue después como que al menos yo me encontré con esa práctica, con la profundidad gracias a ella también, pero mi primero fue Guamán y también la gente que ha trabajado sobre eso, como por ejemplo la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que trata mucho la obra de Guamán y que ella también se detiene sobre esta importancia del tejido, em, como, me- no sé, creo que es algo que además conecta mucho a distintas sociedades, pero también en particular las sociedades latinoamericanas y precolonizaciones, el tejido es una práctica fundamental, es transversal y que no es simplemente como el proceso para rendir el objeto, sino que es poner la atención en la importancia que tiene en la conexión comunitaria, en la conexión social, en la importancia que tiene en las cosmovisiones. Ahora, como fuimos al Museo del Oro en Bogotá y hay una exposición muy bonita sobre prácticas de cuidado justamente y mostraban unos tejidos que eran tejidos como con paja para hacer como objetos y habían unas bancas espirales que eran como un reloj de arena pero espiral y que era como un tejido de un objeto cotidiano que tú utilizas como una banquita pero que también representa como una espiral del universo y de que lo pequeño también es lo grande y hay filosofía y como lo que muestra Guamán con el tejido es mostrar cómo es que se convierte una práctica cotidiana y al decir cotidiano no es decir simplemente lo común, sino que justamente es la profundidad que tiene porque conecta
de nuevo, lo societal, la cosmovisión, el uso particular, el crear con otros, el enseñar, el aprender, el escuchar, el hablar, em, con algo como el tejido y creo que es una invitación también ahora a que tengamos eso. O sea, yo ¿Tú refieres que justamente Guamán hizo, como documentó el proceso del tejido o documentó las prácticas del tejido? documentó las prácticas. Ahí hay muchas ilustraciones y de hecho ahí en Hoken Puma hay una parte muy centrada dentro del juego para mostrar el tejido y como para quienes no saben o como que cuando se acerquen a ver el juego que está disponible en español, en inglés y en quechua, eh, cuando lo jueguen, es un juego de 12 minutos, si es que lo quieren jugar, ahí usamos ilustraciones de Woman y las tratamos en pixel art para mostrar y el tejido es de las cosas que están más presentes. O sea, mostramos los Kipu Kamayoks ilustrados por Woman y luego hay una parte como muy importante en que hablamos justamente sobre la denuncia a la violencia que se ejerció sobre la práctica del tejido y en eso mostramos desde las ilustraciones de, de tejedoras tejiendo hasta como las ilustraciones de los abusos a las tejedoras por militares, por sacerdotes, para poder disciplinar esta práctica que era tan importante para ellos, importante para como la preservación cultural e importante también como una práctica de resistencia porque como conecta cosas, posibilita resistencia y eso los militares, los sacerdotes, los políticos lo vieron y por eso la atacaron y la atacaron tan violentamente. Es una pena que se haya sido atacado eso. Yo no sabía que fue atacado. Me parece una pena porque, claro, parte de la temática del podcast se llama Tela al Maestro por eso mismo, Claro. porque cuando yo fui a Pisa, cuando fui a Perú, para mí se me abrieron los ojos a la profundidad de la capacidad de creación indígena para tejer. Y ahí me di cuenta que esto no era una práctica, como tú dices, casual, que era, y te estaba, se involucraban la sociedad entera, desde que eran muy pequeños, 6 7 años, empezaban a tejer. Ujú, Y en cada etapa de la vida, si alguien tenía 15 años, iba a hacer una fiesta, había un tejido especial para esa etapa de la ujú, vida. Si tenían que casarse, iban a hacer un tejido diferente para cuando se iban a casar. Y se preparaban meses de anticipación para hacer ese tejido. Y a través del tejido quizás también, claro, un poco desde el punto de vista junguiano de estas etapas de la vida que se van como que transformando y van muriendo parte del niño, se va convirtiendo en hombre, estaban mezcladas con el tejido. Y una muestra de ello está también en que los quipus que creo que no mucha gente sabe que eso, fue un sistema de nudos que al final, si uno se pone de vista que estos tejidos eran nudos y que eran una especie de como que cordones con nudos que ujú, contenían no solo números y las cuentas de todo el imperio inca, de la comida, pero que también probablemente era un sistema escrito, donde estaban ahí ujú, las narraciones de la historia que ellos no recolectaban de manera escrita, pero de manera tridimensional, porque era básicamente sí, podías una tocarlo y escritura podías tridimensional. leerlo. Entonces, sí, como tú dices, que era un pilar fundamental de la cultura prehispánica, el tejido, y es Sí. una pena que haya sido atacado. Sé que por lo menos en hay ciertos pueblos en que se lo mantuvo porque querían los españoles usarlo para poder también contabilizar, ¿no? Porque para hacer su trabajo más fácil como gobierno, aún mantenían esas prácticas para poder contabilizar las diferentes cosas de la agricultura, diferentes elementos agropecuarios, ¿no? Pero claro, me imagino que lo que documentaba Guamán de la parte de la represión también existía Sí. y es un poco triste. Em, Algo que te quería preguntar sobre esto, sobre el trabajo de Guaman Puma era que él
también no solo planteaba estas ideas de, bueno, lo que pasaba con los indígenas, las injusticias, pero también ponía parte de su autobiografía, ¿no? Que también que tuvo muchos problemas. Y esto que me parece interesante porque él no tuvo solo problemas con los españoles, también tuvo problemas con los indígenas mismos, Ujú. porque a él lo veían como una figura también, de alguna manera, que quizás iba a o sea, como pasa en Latinoamérica siempre, que hay una figura, tiene poder y que independientemente si es indígena o español, de alguna manera se vuelve como un, un punto de un target para ataques, ¿no? Y al final, tú me puedes comentar los problemas que tuvo legales al final con entre los españoles y los indígenas. Yo lo que recuerdo es que tenía problemas, bueno, él es una figura de tensión en muchos aspectos, porque él es indígena, pero fue educado por como sacerdotes cristianos, jesuitas. Es una figura que reclama ser noble, demandando también como los privilegios de esa nobleza. Está hablando de las injusticias, que son reales y profundas, pero entre eso también está reclamando una figura de privilegio, que todo privilegio responde también a una injusticia basal, que es lo complejo, que claro, es parte de toda estructura jerárquica, no solo de Guamán, sino de todas esas como dinámicas de poder. Y él mismo también hace diferencias entre grupos de indígenas, que es importante porque de nuevo lo indígena no es algo, no, no, no es algo que puedas unificar y simplificar y decir como, todo es esto, como si es que fuese, sí, como una sobresimplificación y atribuir como, esto es indígena, por lo tanto esto es así, así, así. Entonces, como sirve para poder entender también esas diferencias, pero él también atribuye como un valor distinto a distintos grupos en algunas partes del texto. Eh, Él también abogó por justicia de tierras y de asuntos legales para los indígenas, pero luego él al final termina envuelto en la misma situación donde se le quita el poder. Entonces, como se le pone, es complejo porque se le pone en poder, se le quita poder, se le pone en poder, se le quita el poder, se le pone en poder, y yo imagino que eso debió haber generado expectativas también para otros indígenas de decir como, "Weón, nos va a defender", y se le quita poder cuando de verdad tal vez estaba como en el punto de querer defender, y eso genera, yo creo que un malestar, genera una decepción por parte de gente, se le pone en poder por parte de los españoles para que él pueda mediar y pueda traducir y pueda facilitar el despojo también mediante lo legal, y ahí es donde no me acuerdo quién lo decía, pero que la conquista eh, fue tan militar y religiosa como legal. Entonces, la cantidad de abogados que vinieron aquí como para poder validar el proceso de despojo fue fundamental, y las figuras de traducción eran necesarias para ello. Entonces, pero de nuevo, se le da poder, se le quita poder, se le pone. Yo creo que él vivió entre muchas tensiones, y él mismo dice que al final muere solo, muere, o sea, no muere porque él sigue escribiendo, pero termina solo, como en el camino, en su gesta por, bueno, la vida misma, porque imagino que él siguió trabajando, pero luego siguió, entre eso, siguió dibujando, siguió documentando, siguió escribiendo, y menciona que su mujer lo abandona en un momento, su hijo eventualmente también lo abandona, y el único que se queda con él es su perro llamado Amigo. Entonces, definitivamente fue una vida muy dura, muy Sí, difícil. Como pobre Guamán, él, sí. claro, como yo no Sí, hubiese deseado estar en sus zapatos. no, pero claro, eso también es un testamento de su capacidad para crear. ¿A qué edad él terminó esta obra de 1000 páginas? 1000 páginas, ¿verdad? Sí. A ver si pensamos. Terminar la obra es complejo porque él la fue escribiendo durante muchos años. Entonces, no sabría decirte la edad específica a la que tenía.
Porque yo leí por ahí que creo que a los 80 años había terminado esto, o no sé si era a otra edad, que murió a los 80 años, no estoy seguro. Claro, claro, porque sí, porque se demoró muchos años en escribirla. Ya había tenido mujer, hijo y un largo camino recorrido. Se estima que nació en el 1535 y que falleció ligeramente después del 1616. Em, y sí, Tenía 80 como años cuando murió más o menos. sí, eso es lo que él dice en la obra en lo menos. Como según él tenía 80 años en el 1615, ¿Cuando murió o cuando terminó la obra? cuando terminó, cuando estaba Wow, escribiendo esa página de wow, la obra. wow. Bueno, lo que me parece también interesante de tu trabajo en el juego es que, bueno, que también la motivación que tú tienes por hacer este juego es porque esto ha tenido mucho interés en varias partes del mundo, ¿no? Esto no es simplemente ha sido, bueno, estoy hablando de una historia, es que esto retroalimentación que tuviste de este diseñador de juegos de Ucrania se ha vuelto una especie de bola de nieve donde tú has tenido diferentes reconocimientos en diferentes festivales de videojuegos en varias partes del mundo. Y esto quiere decir que hay una especie de renacimiento, o no sé si llamarlo renacimiento, pero un interés muy grande de la comunidad internacional a saber de la historia indígena precolombina, ¿no? Ujú. Claro, sí, eso ha sido muy como muy grato y sí, ha sido gratificante el hecho de poder tener la oportunidad de contar esta historia en otros espacios, y tanto ver que hay un interés, pero también ayudando mediante la obra a que haya más interés, ojalá para las obras futuras que vendrán. Como a mí, bueno, como para mencionar, esto fuimos reconocidos el por el festival Amaze en Berlín. Nos nominaron al premio como del Explorer Award. Luego nos nominaron para el Big Festival de Brasil, de Sao Paulo, que ahora se llama Gamescom Latam, que es primera vez que se lo compran como franquicia, así que está el Gamescom de Colonia, está el Gamescom Latam, hay un Gamescom Asia, pero en el fondo es el festival de videojuegos más grande de Latinoamérica y nos nominaron para dos categorías de mayor impacto en temáticas sociales que, que tiene que ver por el contenido de la obra y por mayor impacto en diversidad, por la diversidad también narrativa, como el aporte a lo que estamos haciendo desde esta obra. Y así han habido otros reconocimientos también en el camino. Ahora nos como quedamos en la selección oficial de los Game Devs of Color, como en el festival que van a hacer, pero estamos viendo si en una de esas no participamos este año, sino más bien el otro, porque quisiéramos hacer una pequeña expansión al juego a raíz de la colaboración que pueda salir de los talleres, para añadirle como una guindita al proyecto final. Entonces, bueno, todo eso está en curso, pero en el fondo decir que hemos tenido reconocimientos, eso ha sido muy gratificante, muy bonito, y esperanzador también para futuras narrativas que puedan como continuar con esto. No, no somos el primer juego que trata temáticas de pueblos originarios de la región. Sí somos uno que lo está tratando desde una visión artístico, crítica, específica, que yo creo que eso ha sido algo que ha generado resonancia y espero que sirva también como una invitación para futuros creadores que no solamente quieran hablar sobre otras comunidades, sino también el que ojalá haya más personas de comunidades que no han tenido la oportunidad de expresarse mediante la lúdica, que lo hagan. Y por eso es que este taller pensado de formación lúdica es para que veamos nuevas historias que surjan de nuevos lugares donde no ha habido posibilidad, porque había un interés también de ellos. O sea, no es simplemente como el venir de afuera y decir, oye, tú expresa esto de esta manera, es como les interesa, sí, y lo hemos ido diseñando y espero que en un año más podamos ver el resultado de eso, o lo que tome también, como Mm, tampoco quiero imponer tiempos dentro de ese plan, pero eso es un proyecto muy bonito y que a mí me gratifica más que cualquier otra cosa en relación a este proyecto, el hecho de que gracias a Hoken Puma ahora vamos a poder crear este proyecto de colaboración
de, de hacer que la lúdica se convierta en un medio de expresión para más personas, para poder abrir esas nuevas historias donde poco ha habido anteriormente. Sí, ¿y cómo ha recibido el público el juego? Porque, claro, has tú presentado el juego en varios festivales y muchos jugadores lo han probado. El juego ha tenido una buena recepción, ha sido muy, muy bonito verlo. No, no es un juego comercial en el sentido en que sea o sea, de partida no se vende, el juego es gratuito, está disponible en la página Niebla Games itch.io. Si buscan Hoken Puma, seguro lo van a encontrar. Em, entonces no es un juego que sea de gusto comercial, que sea tal vez tan fácil de llegar y jugar y es el tipo como de explosión de dopamina que tienen a veces como algunos juegos más comerciales que son muy entretenidos y son muy valiosos también, pero de maneras distintas. Entonces este es un juego que hay que entenderlo como distinto, po, como que lo que quiere es invitarte a experimentar algo, a reflexionar, eh, a conocer la vida y obra de Guamán, pero entenderlo como una aproximación desde la lúdica y la ficción. Eh, es una obra acotada de unos 12 minutos nomás de experiencia, pero suficiente para poder como dar en el punto. Y ha sido impactante porque si bien no es un juego que haya tenido un alcance masivo, ha tenido un alcance y resonancia en lugares importantes como en museos que quieren tenerlo, en espacios académicos que me han contactado para invitarme a tener una conversación también con ellos y a contar sobre el proceso, o gente que me ha dicho que lo va a incluir dentro de su sílabus académico, entonces eso es muy gratificante el saber que va a servir como una obra de discusión, por lo menos, y que invita a la reflexión. Pero también he visto gente que lo juega y que se emociona hasta las lágrimas con la experiencia y con lo que sucede, y eso ha sido nada, saber que el juego ha podido tocar la fibra de más personas ha hecho que todo esto valga mucho la pena. Sí. Am, Algo que también me gustaría entender un poco es, ¿por qué crees que estas narrativas prehispánicas son importantes para la era moderna? Porque, bueno, ya estamos en una época de industrialización, globalización, todos están viendo Netflix, todos tienen TikTok. Entonces, quizás muchas personas dirían, ¿cuál es el punto, no? ¿Por qué es interesante esto? ¿Es relevante quizás? ¿O cuál es el futuro de esto si es que se lo quiere creer? Porque al Ujú. final tú estás trayendo esto para el futuro, porque no solo se queda en el pasado, está siendo Claro, convertido a una plataforma o un medio moderno. sí. Yo creo que estas narrativas son importantes por lo mismo, para mostrar lo presente que son, que son los pueblos que han intentado ser relegados al pasado, eh, para mostrar lo presente que son las luchas que han existido hace siglos y que siguen ocurriendo y que lo vemos todavía y vemos cómo es que el despojo que se denuncia sigue operando y sigue operando de maneras más sofisticadas, pero sigue estando ahí. Entonces, por muy como, como avances tecnológicos, también se ha ido hecho más técnica los procesos de despojo para mantener la situación de injusticia que siguen hablando estas narrativas, y me parece que estas perspectivas ayudan a- a promover un horizonte de justicia para los pueblos en general, no solamente los pueblos indígenas, sino que para todos los que han y están sufriendo situaciones de violencia económica, política, histórica, de distinto tipo. Y además porque como creo que las visiones indígenas y las tradiciones indígenas son fundamentales para pensar horizontes sostenibles en distintos ámbitos. Entonces no es la idealización de que, sí, todo es bueno, pero sí que hay muchas cosas que son fundamentales para que pensemos en la sostenibilidad, en el equilibrio con nuestro entorno, en el respeto por las entidades como mucho más allá de lo humano,
eh, que, que el, sí, pues, que la cosmovisión y el estado actual de la cultura dominante del norte global tienen muy de lado y creo que también hay que tener cuidado con estas narrativas para que no caigan en lo pintoresco solamente, sino que ser como, sí, como ser enfáticos en que esto es presente, esto es real, esto no es simplemente como, sí, hablar y contar historias del pasado, sino que esto es presente, las luchas son las mismas, es urgente y lo que muchas de las como posiciones indígenas nos siguen enseñando con las luchas vivas que están sosteniendo hasta el día de hoy, tienen que ver con la sostenibilidad del mundo para las futuras generaciones. Sí. Bueno, de hecho, quiero acotar con eso que hice un podcast con una emprendedora de un hostal sostenible. Ella está usando técnicas de construcción mayas y Mm, fue muy interesante porque básicamente planteaba tu argumento, ¿no? Ella decía, bueno, yo tengo aquí Starlink y estoy utilizando técnicas modernas de método científico porque he investigado. Ella investigó por 15 años el uso y tratado de aguas que científicos mexicanos habían utilizado básicamente técnicas antiguas de los aztecas y mayas, y ella lo incorporó en su negocio de su hostal. Entonces ella básicamente decía que el 80%, según recuerdo, de todos los residuos se convertían o sea, se reciclaban y no eran, o sea, ella reducía el 80% de residuos que podía generar un hostal normal, pero ella estaba tratando de recuperar estas técnicas antiguas de construcción, de tratado ujú, de agua y de diferentes usos de desechos, ¿no? Y claro, ella no es que simplemente usaba la simbología, no, usaba técnicas antiguas y también usaba la comunidad para construir este lugar. Y es mm, lo que tú dices, ¿no? Porque algo que, bueno, quizás me gustaría hablar con alguien sobre estas filosofías y de hecho en el futuro sí voy a hablar con investigadores indígenas sobre esto, es que es fundamentalmente diferente las filosofías y la cosmovisión americana sobre el mundo, o era ujú, o es, desde el punto de vista de que en América las filosofías eran mucho sobre la tierra, sobre los animales, y estos eran los dioses, ¿no? En Europa eran más el humano, los ujú, dioses. Entonces, sí, yo creo que sirve para el futuro, ¿no? Como tú dices, no es simplemente algo fantástico y que se lo puede plantear como, bueno, es una historia. De hecho, las historias son importantes porque la lúdica, como tú dices, y la cultura también es una forma de expresarse y también sacar estas necesidades personales, ¿no? ujú. Que están ahí. Pero bueno, Nico, yo te agradezco por, no solo por estar aquí, pero también por este trabajo que estás haciendo. Y me encantaría seguir conversando en el futuro sobre cómo Mm, avanzas tus proyectos, porque me parece muy valioso lo que haces, no solo desde el punto de vista narrativo, de investigación, pero también comunitario, que es muy importante involucrar a la comunidad. Porque claro, el arte también se crea a partir de la comunidad, no simplemente algo aislado. Y eso, claro. gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Y un placer, Emma. Seguiremos en contacto y muchas gracias también por llevar a cabo este proyecto y a seguir. Seguir. Ok, Ok, gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. adiós.